Hola muchachos, espero que las cosas vayan muy bien y para continuar con su proceso de aprendizaje, el objetivo de este video es ver otra aplicación de las razones trigonométricas y este es en la solución de problemas. Para ello les voy a explicar dos modelos de problema y pretendo que estos les sirvan de insumo para poder resolver la actividad que se publicará a continuación de este video. Entonces, ejemplo 1. Cuando los rayos del sol inciden sobre el horizontal suelo formando un ángulo de 27,6 grados, un árbol genera una sombra cuya longitud es de 3,9 metros. Determine la altura del árbol. Cuando uno resuelve situaciones problema, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es que el problema hay que leerlo detenida y comprensivamente. ¿Para qué? Para poder identificar los datos conocidos e identificar la o las incógnitas de la situación problema. Luego de ello, hay que elaborar una representación de la situación y en ella ubicar los datos conocidos y el dato desconocido, la incógnita. Luego hay que establecer la razón trigonométrica pertinente para dar solución a la situación y finalmente hay que hacer la verificación. Entonces, vamos a pasar ahora a elaborar una representación de la situación problema. Entonces, como les leí, nuestra situación incluye un árbol. Entonces, tenemos el árbol y también incluye el sol, porque dice que cuando los rayos del sol inciden sobre el suelo, entonces luego vamos a dibujar una línea que va a representar como el rayo de sol incidiendo sobre el árbol y pues aquí vamos a suponer la existencia del suelo que igual voy a representar con otro segmento. Entonces acá vamos a dibujar el otro segmento que va a representar como el suelo y el ángulo que se forma entre estos dos segmentos pues es el que representaría el valor que nos da porque dice que es el ángulo que se forma entre el suelo y el rayo de sol. Entonces aquí tenemos el ángulo y nuestra incógnita pues es determinar la altura del árbol que también la voy a representar con un segmento. Entonces este segmento nos va a representar la altura del árbol. Bien, entonces luego de elaborar la representación pasamos a ubicar las medidas conocidas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que conocemos? Conocemos la medida de este ángulo, que es el ángulo que se forma entre el suelo y el rayo del sol. Esa medida corresponde a un valor de 27,6 grados. Y conocemos también la sombra que genera el árbol y esta medida corresponde a 3,9 metros. Y nuestra incógnita que sería este valor de acá, para el cual voy a utilizar un color diferente. Entonces tenemos que la incógnita que representa la altura del árbol, vamos a usar este color rojito. Y lo que vamos a hacer luego pues es, como ustedes ven, ahí se forma un triángulo rectángulo, acá tendríamos el ángulo de 90 grados y voy a empezar a colocarle un nombre a sus partes, entonces voy a nombrar a este como el ángulo A y por tanto su lado opuesto recibe el nombre en minúscula, A minúscula que sería la incógnita en esta situación. Después voy a nombrar a este como el ángulo B, del cual conocemos la medida de su cateto opuesto que corresponde a 3,9 metros. Acá está el ángulo de 90 grados, entonces este ángulo lo van a nombrar H y este lado sería H en minúscula. Luego de elaborar la representación pasamos a hacer el análisis para determinar la razón trigonométrica pertinente y analizamos entonces que conocemos la medida del ángulo A, que desconocemos la medida de su cateto opuesto A minúscula, que en este caso representa la altura del árbol, y que conocemos la medida del cateto adyacente al ángulo A, que en este caso está representado por la letra B minúscula. Entonces, como todos sabemos, la razón trigonométrica que relaciona estos dos lados del triángulo se denomina tangente. Entonces tenemos que la tangente de un ángulo se define como la razón o división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.
Pasamos entonces ahora a denotar estos símbolos con las letras correspondientes. Tenemos entonces tangente de A porque es el ángulo del cual conocemos la medida, igual a minúscula dividido entre B minúscula, A minúscula que representa su cateto opuesto y B minúscula que representa el cateto adyacente. En nuestro siguiente renglón hacemos el reemplazo de los valores conocidos, entonces tendríamos tangente de 27,6 grados igual a A, que es el valor desconocido, y nuestra incógnita sobre el valor de B, que es 3,9 metros. En el siguiente renglón hacemos el despeje y como 3,9 está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, la operación inversa a dividir. Entonces tenemos que tangente de 27,6 grados multiplicado por 3,9 metros nos va a permitir calcular la medida del cateto A, que en este caso representa la altura del árbol. En este momento pasamos a hacer uso de la calculadora. Recuerden que debe estar ubicada en el sistema de medida de grados y digitamos entonces tangente de 27,6 grados multiplicado por 3,9, que es el valor del cateto adyacente, y obtenemos como resultado 2,03 metros, lo que significa que la medida del cateto A, que en este caso representa la altura del árbol, es equivalente a 2,03 metros. Y ubicamos esta medida en nuestro dibujo, entonces 2,03 metros representaría la altura del árbol. Y vamos a pasar ahora a hacer la verificación. Vamos a mirar si el resultado de nuestra medida es correcto. Para hacer la verificación hacemos uso de la definición de tangente. Entonces vamos a verificar la igualdad. Tendríamos que la tangente del ángulo A es igual a la división entre el cateto opuesto, que es A minúscula, sobre el cateto adyacente, que es B minúscula. Vamos a reemplazar. Tenemos entonces que la tangente de 27,6 grados debe dar un resultado igual a dividir 2,03 metros entre 3,9 metros. Cancelamos los metros y en este momento pasamos a hacer uso de la calculadora. Vamos a calcular entonces la tangente de 27,6 y la tangente de 27,6 nos da como resultado 0,52. Entonces tenemos acá que este resultado da 0,52. La tangente de 27,6 es igual a 0,52 y vamos a verificar si la división entre 2,03 y 3,9 nos da el mismo resultado. De esta manera verificaríamos la igualdad. Entonces tenemos 2,03 dividido entre 3,9 y obtenemos como resultado 0,52. De esta manera hemos verificado que se cumple la igualdad, lo que significa que el valor hallado para el cateto opuesto es el valor real, el valor que le corresponde, y que nuestro ejercicio está resuelto correctamente.